Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Estamos haciendo 5 sentidos. Vamos a hablar de un tema que ya es recurrente desde hace mucho tiempo, que son los negocios de ANCAP, aquellos que son considerados deficitarios. El negocio del Portland, por ejemplo, con dificultades financieras y cuestionamientos sobre la sostenibilidad. A todo esto aparece una noticia que nos llama poderosamente la atención porque en tiempos de pocas propuestas el sindicato de trabajadores de ANCAP, es decir, la Federación ANCAP, presenta una propuesta. Y la propuesta tiene que ver con la creación de un fideicomiso y un nuevo plan de inversiones que pretende modernizar las plantas y asegurar la continuidad del negocio. Vamos a entender qué significa esta propuesta que están haciendo, cómo fue recibida por el directorio, si ya llegó al gobierno, si tienen eventualmente la idea de presentárselo al presidente de la República y cómo van con eso. Recibimos con mucho gusto a Salvador Sprovieri. Es un gusto que estés acá, Salvador. Muchas gracias. ¿Se lo van a plantear al gobierno? Bueno, bien, sí, y les doy una primicia en realidad, porque esto es algo que se terminó de confirmar anoche. La semana que viene el presidente de la República, Yamandu Orsi, nos va a estar recibiendo, falta confirmar la fecha, pero nos va a estar recibiendo con el objetivo de empezar a presentar esta propuesta y algún camino alternativo que por lo menos nos propone ANCAP. Pero bueno, son el primer medio que les decimos. Bueno, muchísimas gracias. Empecemos a desglosar entonces la propuesta esta que hacen de fideicomiso e inversión. ¿En qué consiste? Bien, lo primero que tenemos para decir es que nosotros queremos como marcar un camino distinto a lo que veníamos en reclamos anteriores. Yo qué sé, los que se acuerdan, nosotros siempre hablábamos, pongan la plata, el horno 3, y siempre la pregunta era la misma, bueno, ¿cómo se financia esa inversión? Y esa era la pregunta del millón, básicamente. En esta etapa resolvimos cambiar la estrategia. Resolvimos primero, antes de pedir, mostrar cómo lo podemos financiar en un mecanismo que no implique endeudamiento público ya, y eso para nosotros es importante, en un presupuesto general de 140 millones de dólares más o menos para todo el Estado. Lo que obviamente necesita el Portland no va a estar dentro de ese presupuesto. Por eso planteamos un fideicomiso, que es un mecanismo de inversión de oferta pública, controlado obviamente por ANCAP y auditado por el Banco Central, lo que le da transparencia a ese fideicomiso, y está abierto a inversiones de todo tipo. O sea, ya puede ser de banca privada, banca pública, organismos multilaterales, microahorristas, que hoy por hoy el microahorro y sobre todo lo que ha pasado con las inversiones ganaderas está como bastante difícil de confiar. Bueno, ANCAP podría ofrecerle a un montón de microahorristas participación en el negocio. ¿Por qué, antes de que continúes, necesito que que fundamentes por qué alguien o alguna institución quisiera invertir en un negocio que hasta ahora no fue rentable? Bien, primero porque estamos planteando un cambio de gestión. El Portland ANCAP precisa un cambio rotundo, de 180 grados precisa girar. Y si quienes gestionan se comprometen no solo a gestionar bien, a poder invertir para producir. Nosotros tenemos producto de calidad, de primera calidad, que no solo competimos, le ganamos a cualquiera si tenemos las plantas bien y produciendo. Eso es un negocio estatal, es un negocio seguro y es un negocio rentable. A ningún inversor le va a pasar de que lo dejen adentro, hablando en plata, básicamente, porque es un mecanismo que lo da el Estado para mejorar su soberanía, para mejorar su producción, y que en realidad el cemento tiene colocación en un montón de áreas, y que para el Estado son centrales. Ejemplo, caminería rural, quienes viven y recorren el interior, muchas veces los caminos vecinales con otras alternativas que la puede dar ANCAP con el Portland, podrían ser muy, muy positivos para la población que está por ahí. ¿Cómo fue el proceso de elaborar esta propuesta? ¿Está avalado por técnicos? ¿De qué manera estudiaron la situación para poder elevar una propuesta que después tenga cabida o sea escuchada por el gobierno, como tú decías, en la próxima semana? Bien, nosotros ya hace varios meses contratamos a un asesor económico, a Mauricio Zunino, quien ya había asesorado a la Federación ANCAP en un proceso anterior. Y en este marco acordamos con ANCAP ya hace muchos meses una instancia de negociación colectiva que se dio poco, pero se dio, y instancias de intercambio técnico entre, obviamente, el economista y algunos compañeros y compañeras nuestras entendidos en la materia. Ese intercambio generó intercambio de datos, que nosotros le dimos algunas cosas nuestras, ANCAP también nos dio algunas cosas de ellos, y en base a eso se empezó a construir, o por lo menos la fundamentación técnica y de números de esta propuesta, que entendemos que puede no ser la mejor, porque tampoco decimos, es esto o nada, no nos cerramos en ese balde, pero entendemos que marca un camino entre la disminución de la producción en Paysandú y lo que eso significa y continuar como estamos, que tampoco queremos continuar como estamos. ¿Y por dónde pasan las claves de este cambio de gestión que proponen?
Bueno, comercialización es algo básico. Si yo quiero vender, venda lo que venda, si tengo un producto, lo tengo que poder comercializar. O sea, nosotros decimos más o menos en chiste en la interna de la federación, los únicos videos de Portland ANCAP los saca la federación. O sea, ANCAP, Cementos del Plata, que es una subsidiaria, no hace una publicidad. Es increíble. No tiene estrategias de venta, no tiene estrategias de diversificación productiva. Yo me pregunto por qué Cementos del Plata o ANCAP no tiene una hormigonera. Se hizo la obra del ferrocarril central. Podíamos haber hecho el hormigón en ANCAP. Hay alternativas. Yo no sé, nosotros se va a hacer Casupá. Casupá debería ser hecho con el Portland Paysandú, que dicho sea de paso, la caliza Paysandú es la mejor para trabajar en agua en la región. Y si no, tenemos Salto Grande, hecha con Paysandú. Tienen previsto una reunión con el directorio de OSEC, si no tengo mal entendido, el próximo martes. Exactamente. ¿Y allí llevarán esa propuesta de que ANCAP sea el proveedor del Portland para Casupá? Sí, sí, la vamos a llevar. ¿Es eso, la reunión consistirá en eso? Va a consistir en eso. Y en realidad acá lo que estamos haciendo es tratar de buscar apoyos políticos. Y no con el fin, porque no tenemos el objetivo de ganarle al directorio, porque no nos interesa ganarle al directorio ni perder con el directorio. Tenemos intención por lo menos de ir generando convencimiento en otros actores para que entre todas y todos podamos converger en algo distinto que no sea este plan. Ni siquiera nos encerramos al nuestro, ni a solo... Queremos intentar converger en otras alternativas porque esto lo que viene para Paysandú, en este caso, es bastante complejo, bastante complejo. Ya vamos a ir al tema específico del horno de Paysandú recientemente pagado. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la propuesta que ustedes hacen de fideicomiso y este plan de inversión y reestructura que está planteando el directorio de ANCAP? ¿Hay muchas diferencias? ¿Hay puntos de acuerdo? ¿Por dónde va? Bueno, yo creo que el punto de acuerdo que tenemos con ANCAP es que queremos trabajar para disminuir las pérdidas. Eso es algo que creo que es quizás lo único que compartimos con ANCAP, es que nos interesa disminuir las pérdidas y hemos hecho un par de propuestas que disminuyen las pérdidas ya. Quizás no al punto de lo que pretende ANCAP, pero sí disminuye. La principal diferencia es que ANCAP no se plantea en su plan tener una industria cementera mirando al futuro, agresiva comercialmente, que pueda producir, que pueda vender. Lo único que hace es ahorrar sobre la disminución de trabajadores tanto del ámbito público, que no es que nos echan, porque eso no pasa, pero si bien te podés ir a minas, te podés ir a otras áreas de ANCAP, entonces reduce costos por ahí y reduce costos a través de las y los compañeros tercerizados. Entonces, el ahorro principal de ANCAP recae sobre los puestos de trabajo. Eso es lo que nos separa, pero ampliamente con la propuesta de ANCAP. ¿Y en qué podría hacerse el ahorro? Bueno, nosotros tenemos calculado ya el ahorro en eliminar, por ejemplo, la tercerización. La tercerización es una forma de precarización laboral terrible, a donde las empresas privadas, sin hacer una inversión, sin arriesgar, sin nada, solo recibiendo plata del Estado, se llenan de oro. Entonces nosotros le planteamos dos alternativas. Una sabemos que es lenta y lleva su otro camino, pero que ANCAP tome todas y todos los tercerizados, le ahorraría a ANCAP $4,5 millones aproximadamente. Pero si los toma Cementos del Plata... ¿En qué periodo? ¿En qué periodo? Y ya empieza a ahorrar año a año esa plata, porque es lo que le cuesta a ANCAP. Anual. Si los tomara Cementos del Plata, que es una empresa subsidiaria de ANCAP en el sector privado, le ahorraría algo así como $3 millones y pico por año. O sea, nosotros ya le estamos planteando ahorros a ANCAP sin tocar puestos de trabajo. Obviamente que eso es un combo, ¿no? Es un combo con mantener las plantas funcionando, es un combo con producir, es un combo con salir a buscar mercado. El gran mito del mercado. La verdad de todos los directorios de ANCAP es no hay mercado. Bueno, es mentira que no hay mercado. Salvador, vos decías que quieren dar esta discusión y una discusión política, ¿no? Y contratan a Mauricio Zunino, que fue intendente de Montevideo, sí, economista, sindicalista. La decisión de contratar a Zunino para elaborar esta propuesta, ¿tiene que ver con empezar a ganar en algún lugar la discusión política? No, no. Mauricio Zunino, antes de ser intendente de Montevideo, fue asesor económico de ya estaba la Federación vinculado. ANCAP. Y trabajó mucho el tema Portland, y nuestra urgencia es como cuando querés traer un jugador que entre y juega, que no le tenés que entrenar, no tiene que hacer nada. Bueno, es alguien que conoce a la federación, conoce a la industria, conoce lo que queremos y conoce también nuestra estrategia. Entonces trajimos a un compañero que es muy inteligente, es muy completo técnicamente y que además conoce y ya llegó y se puso a trabajar casi que sin directivas. Decías que el próximo martes van a tener esta reunión con el directorio de OSE para plantearle que ANCAP le venda el Portland para Casupá. ¿Esto sería un salto cualitativo que podría rescatar la planta de Paysandú?
es una de las tantas acciones que ayuda a rescatar Paysandú. Hay más acciones que debería hacer ANCAP. Yo creo que Casupá, como un proyecto del Estado, como un proyecto que apunta a solucionar la crisis hídrica, sobre todo en la zona metropolitana, que asumo que si lo hace el gobierno del Frente Amplio, el nombre que va a llevar diría yo que es de algún dirigente histórico del Frente Amplio, y debería ser hecho con Portland estatal. Porque además las experiencias, UPM le compró a ANCAP, porque es el mejor. Realmente la caliza nuestra para el agua, la caliza de Paysandú es la mejor, por destrozo. ¿Por dónde, con quién está compitiendo el Portland de ANCAP? Bueno, hoy tiene varias competencias, de Cementos Artigas, que es una empresa nacional, hay empresas extranjeras como Cielo Azul y algunas más. ¿El Portland que viene de afuera es más barato? Bueno, sí, yo creo que las empresas, ahí se mezclan dos cosas. Creo que el Estado no protege su industria nacional, y eso también lo digo por Artigas, porque debería proteger la industria propia de cemento por sobre la importada. Eso debería ser una política de Estado, como una política de compras públicas que apoye a la producción nacional. Y sí, las empresas de afuera vienen con un respaldo de capital, mismo las que producen acá con tecnología y respaldo de capital, y las de afuera también, y muchas han practicado hasta dumping con ANCAP. Entonces, también hay competencia desleal con las privadas, y el Estado no te protege en nada. ¿Qué les han dicho desde OCE sobre esta propuesta? Bueno, por más que la reunión sea el próximo martes, supongo que alguna conversación informal habrán tenido. No la tuvimos, alguna conversación telefónica de pedir esta reunión, nos dijeron que sí, no avanzamos mucho porque en realidad queríamos dejar más para intercambiar la reunión. Yo creo que conociendo con conocimientos técnicos necesarios, yo estoy seguro que la va a querer hacer con Portland de Paysandú. Y en cuanto al fideicomiso, ¿cuáles son las expectativas en cuanto a la receptividad que tenga el gobierno en función del vínculo que han tenido en el último año con la administración? Bueno, nosotros esperamos que sea buena en el sentido de que la reconozcan que es una propuesta viable, que tiene su base técnica, tiene base de análisis de la realidad social. Como dije, no esperamos que venga el gobierno y diga, no, Wilson, ustedes tan claritos, son lo que tienen que hacer. Capaz que a partir de esta propuesta podemos caminar hacia una tercera propuesta que implique que la industria se desarrolle, que la industria pueda competir, que podamos tener otros subproductos que le disminuyan la pérdida y aumenten la ganancia, que podamos cambiar realmente la industria. El Portland hace, y no voy a hablar de las pérdidas porque ya todo el mundo habla de las pérdidas, hace 30, 40 años está mal gestionado. Nosotros siempre decimos el mismo ejemplo, hay un molino en Minas que siempre se rompe en el mismo lugar, siempre contratan a la misma empresa, siempre, a la misma, y siempre está roto. ¿Y hay otras opciones? Hay deficiencia de gestión. Porque a veces pasa, ¿no?, que bueno, es la que hay. Bueno, podrían contratar, por ejemplo, en Montevideo, pero si siempre va la misma, y yo tengo un compañero que es muy bueno, es en parte de mantenimiento, tiene 30 años ahí adentro, siempre le dice, el error está acá, y ellos van y revisan otra cosa. Porque eso siempre hay anuencia también de mandos medios. O sea, la gestión se ve en las cosas que se hacen mal, en los mandos medios, en las compras, en el mantenimiento. Hay cosas mal planificadas. ¿Y eso atraviesa los gobiernos o sienten que ha habido algún cambio? Atraviesan los gobiernos. Nosotros somos muy críticos de la gestión de la industria cementera desde hace años. Este directorio, el único cambio que hizo fue sacar, que no tengo nada personal contra la gerenta que está ahora, porque de hecho es muy buena persona, pero saca uno y pone a otro en el mismo equipo. Y en realidad yo creo que debería pensar un equipo nuevo con otra mentalidad. Porque siempre los mismos, yo soy muy futbolero y perdón que darme siempre ejemplo, pero si mi equipo son los mismos 11 y siempre van mal, bueno, capaz que el técnico está mal, pero también hay jugadores que tengo que cambiar. Y bueno, en este caso yo creo que la gerencia ha cambiado, pero tiene que seguir cambiando todo un equipo que lo piense distinto. Siempre con el mismo pensamiento vamos a ir al muere. Cuando se arma un plan de negocios, se arman distintos escenarios de público objetivo, por ejemplo. Sí. ¿A quién venderle? ¿Cuánto recibiría? ¿En qué coordenadas? En fin. Cuando ustedes plantean este fideicomiso, ¿cuál es el plan de negocios, el plan A que tendrían? Bueno, el plan nuestro de negocio es producir y vender, diversificar productos, porque eso para nosotros es clave. Por eso hablaba, por ejemplo, de la hormigonera. Sí. Hay un montón de productos que ANCAP los compra y los vende, que son subproductos del Portland. Bueno, nosotros decimos, hagámoslo, lo podemos hacer. Tenemos todo para hacerlo. Y quedarnos nosotros con esa ganancia. Que no se hizo nunca, pero porque no les interesa pensar otras cosas. Nosotros insistimos en la hormigonera porque es algo que venimos discutiendo de hace 10 años con diferentes gestores en ANCAP, que se han hecho un montón de obras. Y la de Ferrocarril Central, valga la redundancia, fue central. La cantidad de hormigón para los durmientes que se usó no tiene nombre. Y eso ANCAP lo pudo haber vendido.
Ahora, Salvador, te hago una pregunta que es más que te la podría hacer en un boliche, ¿no? Es decir, a ningún gobierno le sirve. Esto lleva años, lleva mucho tiempo el negocio del Portland como deficitario. A nadie le sirve no resolverlo. Sí, está claro. Y sería como un gran punto anotarse en el pizarrón aquel que lo hubiera resuelto. Entonces, podemos descartar la intencionalidad en el fracaso, ¿no? Eso, ustedes, ¿qué piensan al respecto? Yo tengo Si no, ¿por qué serviría fracasar? Yo creo que no le sirve a nadie fracasar. Al único que le servía fracasar fue el gobierno anterior, que agarró una industria con $2 millones de pérdida y la dejó con 26, que la gestionó para privatizarla. Y yo ya lo he dicho, utilizó dineros públicos de todas y todos para privatizar la industria. Eso es grave, eso es como era que decía, poco apego, y que era como la frase del gobierno anterior. Desidia y poco apego. Desidia, gracias. Sí. Desidia y poco apego. Esa gestión creo que fue hecha para perder, con el objetivo de privatizar, y no pudieron. Yo creo que en los gobiernos anteriores hubo entre desidia, porque para mí hubo desidia sobre todo en el último gobierno del Frente Amplio, y en el penúltimo, en el gobierno cuando todavía estaba Raúl Sendic en el directorio, hubo mala planificación, hubo una crisis política interna del gobierno con la investigadora, no sé si se acuerdan, los dos equipos económicos, sí, claro. Toda esa crisis que tuvo ese gobierno del Frente Amplio generó que un montón de inversiones se pararan, no se hicieran, y obviamente si yo pongo 200 millones donde sea y después no hago nada más con eso, todo pérdida. Entonces yo creo que no sé si es que les servía, sí creo que fueron torpes. Yo creo que este plan que plantea el directorio sí genera ahorros, porque yo se lo voy a reconocer, genera ahorros bastante importantes, pero sigue siendo torpe porque afecta a un departamento que está muy complicado, Paysandú. Estuve ahí 2 veces en las últimas 2 semanas y hablás con compañeras y compañeros del Zunca, de otras áreas. Hay empresas privadas que están esperando que ANCAP mueva para cerrar. Entonces, ¿en qué situación queda Paysandú? ¿Qué decisión, cómo afecta a los trabajadores específicamente la decisión de apagar el horno de Paysandú? Bien, a las y los compañeros funcionarios públicos, lo que le viene arriba es el desarraigo, es la ida a La Valleja a trabajar, o bueno, alguno podrá quedar a la planta nuestra de combustible de Paysandú, que no le falta tanta gente, tampoco es una gran solución, pero sí es centralmente el desarraigo a Minas, y eso es para muchos compañeros y compañeras, es muy complejo porque tienen hijos a cargo, adultos mayores, tienen su casa que con mucho trabajo la compraron y te tenés que ir. ANCAP te dice, no, te vas a ir con esta plata, te va a pagar el alquiler. El tema no es plata, no discutimos plata. Y a nuestras compañeras y compañeros tercerizados, organizados en el Zunca, no hay hasta hoy una garantía de los puestos de trabajo. O sea, lo que te dice el directorio en las reuniones es, estoy viendo cómo, no lo puedo garantizar. ¿Cuántos puestos? Y estamos hablando de más de 110, 120 puestos, que hoy están en riesgo. Nosotros no decimos que sí se van a quedar sin trabajo o que se van a quedar con trabajo. Lo que sí decimos es que el directorio, desde diciembre, que hizo el anuncio en el Parlamento, hasta hoy, no ha logrado decir, bueno, vas acá o vas allá. O lo que ha logrado decir es, capaz que te pongo en otro lado, a donde vos perdés derechos y perdés salario, que en el sector privado eso es un despido indirecto. O sea, en cierta manera, nuestras compañeras y compañeros del Zunca están en un peligro bastante importante. ¿Cuáles serían los derechos que perderían? Y bueno, si vos, la extractiva es una rama muy distinta al resto de las ramas de la construcción. Compañeros del Zunca están acostumbrados a ir de obra en obra, están acostumbrados a cierto trabajo. En la extractiva hay cierta estabilidad, nosotros tenemos compañeros con 30 años, 20 y pico de años en ANCAP siendo tercerizados, con un salario acorde, con derechos laborales acorde, y si vos te vas, por ejemplo, a la Fundación A Ganar en Paysandú, esa fundación que ya en el gobierno anterior tenía todos los contratos con el Estado, ahora los tiene Paysandú y Maldonado. Te vas a Paysandú, a la Fundación A Ganar, a trabajar haciendo ¿qué? A ganar que 15, 20 mil pesos por mes, cuando vos en realidad no pediste, ni renunciaste, no pediste que te echaran, no te mandaste una macana. En ese sentido, nuestros compañeros y compañeras están arriesgando perder derechos, salario y trabajo, en definitiva. ¿Por ahí? Por ¿Sí? ahí. Bueno, muy bien. El intendente Olivera dijo un poco acorde con lo que ustedes están diciendo, que Paysandú no soporta más descapitalizaciones. ¿Crees que puede afectar de forma directa este cierre del horno a la economía local? Y bueno, sí, porque la industria cementera en Paysandú particularmente, con toda la gente que tiene, no es que solo afecta a la industria, afecta a la ciudad, afecta a negocios indirectos, afecta a un montón de cuestiones que se van complicando. Y lo que te decía hoy,
es un hecho que si ANCAP disminuye o cierra, los privados de atrás que están para cerrar, cierran. Y una cortita, porque sé que no queda tiempo, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, en el gobierno anterior, cuando estábamos peleando contra la privatización, dijo que él se iba a encadenar en la planta si la cerraba. Y después no se encadenó nunca, fue parte del intento de privatización y ahora vuelve a hablar en defensa. Nosotros, la verdad que de oportunistas no queremos gente que realmente venga a ayudar. Gracias por haber venido esta mañana. Nos vamos con el móvil.